Es posible vivir con una paz que no se rompe, incluso cuando otros te ofenden, te critican o te provocan. Se puede realmente conservar la calma en medio de un mundo que hiere, que exige, que presiona. La respuesta no está en las fuerzas humanas, sino en una promesa de Dios. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Esa paz es real, está disponible, y hoy quiero mostrarte cómo puedes caminar en ella. No porque el conflicto desaparezca, sino porque el Espíritu Santo te transforma por dentro. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a descubrir juntos cómo vencer la ira y ser guiados por la serenidad que solo el Señor puede dar. Número 1, el peligro oculto de la ira. La ira no es simplemente una emoción pasajera, es una de las fuerzas más destructivas que puede habitar en el alma humana. Cuando nos dejamos dominar por ella, no solo herimos a otros con nuestras palabras o acciones, sino que nos envenenamos por dentro, perdiendo la claridad y alejándonos del fruto del Espíritu. La Biblia dice en Proverbios 29:11: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Cuando permitimos que la ira tome el control, dejamos de caminar en sabiduría y nos volvemos vulnerables al pecado. La ira no es un signo de fortaleza, como algunos piensan, sino una señal de que hemos perdido el dominio propio. Es como un fuego que comienza con una chispa, una palabra maldicha, una injusticia sufrida, una expectativa frustrada, y si le damos lugar, pronto se convierte en un incendio que consume relaciones, decisiones y hasta nuestra salud. Santiago 1:19-20 nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa chispa, si no la apagamos con oración y sabiduría, se transforma en algo que arrasa con lo que más amamos. Y no solo afecta nuestras relaciones, también nuestro cuerpo paga el precio. Estudios médicos confirman lo que la palabra ya nos enseñó hace siglos. La ira puede elevar la presión arterial, debilitar nuestras defensas y generar enfermedades que nos roban años de vida. Pero más allá de lo físico, hay una realidad espiritual. El apóstol Pablo nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26-27. Cuando no tratamos la ira a tiempo, abrimos puertas que no deberían estar abiertas. Muchos justifican sus arrebatos diciendo que son provocados por lo que otros hacen, pero en realidad no son las circunstancias externas las que nos derriban, sino la manera en que las interpretamos. Si alguien nos hiere con palabras, no es esa palabra la que determina nuestro estado, sino lo que permitimos que haga en nuestro corazón. Por eso debemos llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando nos dejamos llevar por la ira, nuestras acciones pierden propósito. Decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Herimos con frases que dejan cicatrices, y muchas veces las consecuencias son irreparables. ¿Cuántas amistades han sido destruidas por una explosión de enojo? ¿Cuántos matrimonios han sufrido heridas por palabras lanzadas sin pensar? La ira es como una niebla que nos impide ver con claridad. Lo que parecía justificable en el momento, luego se revela como una locura. Por eso, el Señor nos llama a andar en el Espíritu, y uno de sus frutos es precisamente el dominio propio. En Gálatas 5:22-23 leemos que este fruto incluye amor, paz, paciencia y templanza. Si dejamos que el Espíritu gobierne, Él nos enseñará a responder en vez de reaccionar. Hay sabiduría en detenernos, en respirar, en orar antes de hablar. No todo lo que sentimos debe ser dicho.
no toda provocación merece una respuesta. A veces, el silencio es el lenguaje del sabio. Recuerda que Jesús, cuando fue injuriado, no devolvió injuria. Cuando fue maltratado, no amenazó, sino que se encomendó al que juzga con justicia. Primera Pedro 2:23. Esa es nuestra guía. Ese es nuestro ejemplo. La verdadera fortaleza no está en levantar la voz, sino en saber cuándo callar. No está en dar rienda suelta a la emoción, sino en rendir cada impulso al Señor. Amado, la ira es un enemigo interno que debe ser vencido no con fuerza humana, sino con la gracia y el poder de Dios. La próxima vez que sientas que están haciendo dentro de ti, detente, ora, pregúntate si realmente esto vale perder tu paz. Y sobre todo, recuerda que nada externo tiene autoridad sobre tu alma si tú no se la entregas. La paz verdadera no es ausencia de conflicto, sino presencia de Cristo en medio del conflicto. Él es nuestra paz, y si vivimos arraigados en Él, nada podrá sacudirnos. Número 2. Muchas de las heridas del alma nacen cuando nuestras expectativas no se cumplen. No es tanto lo que sucede lo que nos roba la paz, sino lo que habíamos imaginado que debía suceder y no ocurrió. La frustración, la tristeza, el enojo, la amargura, todas estas emociones surgen cuando la realidad no coincide con el cuadro que pintamos en nuestra mente. Cuando creemos que la vida debería darnos ciertas respuestas, ciertas bendiciones, ciertos caminos sin tropiezos, y eso no llega como lo esperábamos o sentimos que se nos ha fallado. Pero en verdad no es Dios quien falla ni el prójimo, sino nuestras expectativas humanas que no se alinearon con la voluntad del Señor. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que el camino de fe no siempre es como lo imaginamos. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Sus sueños eran grandes, pero antes de ver su cumplimiento, fue vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado y olvidado. ¿Se imaginaba él aquel sufrimiento? Seguramente no, pero nunca dejó de confiar, y al final dijo con humildad y fe: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Nuestra tendencia es aferrarnos a una visión idealizada del futuro. Pensamos que si hacemos lo correcto, todo debe salir como esperamos. Pero el mundo no opera bajo nuestras reglas, sino bajo la soberanía de Dios. Y cuando la vida no se ajusta a nuestro guión, cuando alguien nos traiciona, cuando el trabajo no rinde frutos, cuando el ser amado no responde como quisiéramos, reaccionamos con dolor. Pero ese dolor muchas veces proviene no del hecho en sí, sino del contraste entre lo que queríamos y lo que recibimos. Imagina a una mujer que se casa esperando que su esposo la ame como ella ha soñado desde niña, pero con los años descubre imperfecciones, heridas, frialdad. Su sufrimiento no nace únicamente del comportamiento del esposo, sino de aquella imagen que formó en su corazón y que ahora se ha quebrado. O piensa en alguien que ha servido fielmente en su iglesia, esperando ser reconocido, valorado, tomado en cuenta, pero eso nunca llega. El dolor que siente es real, pero en su raíz está una expectativa no cumplida. En Santiago 4:1-2 leemos: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Muchas veces sufrimos porque esperábamos algo que no llegó, y no porque el Señor nos haya abandonado, sino porque estamos pidiendo desde el deseo, no desde la rendición. El Señor quiere enseñarnos a soltar el control y confiar en su propósito. No se trata de vivir resignados, sino rendidos. Podemos soñar, podemos orar, podemos trabajar con diligencia, pero sin exigir que todo suceda a nuestra manera. Job dijo en medio de su dolor: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Job 1:21. Esa es la actitud de un corazón que ha aprendido a confiar más en Dios que en sus propios planes. Si dejamos de esperar que las personas actúen siempre como deseamos, si aceptamos que incluso quienes amamos pueden fallarnos, que los planes humanos son limitados y que solo Dios conoce el final desde el principio, entonces empezaremos a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. El apóstol Pablo escribió desde la cárcel: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. No nació sabiendo, aprendió. Y nosotros también podemos aprender, con la ayuda del Espíritu Santo, a aceptar cada día como un regalo, sin imponer nuestras condiciones. Esto no significa que dejemos de tener metas o anhelos, pero sí que aprendamos a soltar el desenlace. Oramos, trabajamos, confiamos, pero dejamos los resultados en manos de Dios, porque cuando nuestra felicidad depende del cumplimiento exacto de lo que imaginamos, estamos construyendo sobre arena. Pero si confiamos en que el Señor está obrando en todo, aún en lo inesperado, nuestra vida se edifica sobre roca. La paz verdadera nace cuando dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a abrazar la voluntad de Dios, aunque no siempre la entendamos. Como dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Ahí está el secreto: vivir confiados no en nuestras expectativas, sino en su fidelidad eterna. Número 3. La ira es muchas veces el eco de un corazón que aún no ha sido completamente rendido al Señor. No se trata simplemente de una emoción pasajera, sino de una señal de que algo en nuestro interior aún busca defender su propia justicia antes que confiar en la justicia de Dios. Cuando alguien nos hiere con palabras, nos ignora o no reconoce nuestro valor, sentimos que algo profundo dentro de nosotros ha sido tocado y nuestra reacción inmediata es el enojo. Pero la raíz de ese enojo no está en lo que esa persona hizo, sino en cómo lo interpretamos, en lo que creemos que merecemos, en la imagen que construimos de nosotros mismos y que sentimos que ha sido atacada. La palabra nos enseña que el amor no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13:5. Cuando vivimos movidos por el amor de Cristo, aprendemos a ver más allá de la ofensa. Nos damos cuenta de que muchas veces las acciones ajenas reflejan más su propia lucha interna que un verdadero deseo de hacernos daño. Tal vez esa persona que habló con dureza simplemente está viviendo una tormenta en su corazón. Pero si nuestra identidad está anclada en Cristo, no en la opinión de los demás, entonces podemos mantener la calma, porque sabemos que lo que somos no cambia por lo que otros digan o hagan. Recordemos lo que Jesús hizo cuando fue injuriado. No respondió con insulto, no exigió justicia humana, sino que encomendó su causa al Padre, que juzga justamente. Pedro lo describe así: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. 1 Pedro 2:23. Esa es la actitud del Hijo de Dios y es también nuestro llamado. Cuando alguien nos ofende, nuestro primer impulso puede ser reaccionar. Pero si nos detenemos, si respiramos y recordamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces podemos elegir responder con gracia. No se trata de negar el dolor, sino de no permitir que ese dolor gobierne nuestras acciones. Cuando alguien nos cierra el paso en la carretera o cuando en el trabajo sentimos que no nos valoran, el enemigo susurra: te faltaron al respeto, no puedes permitirlo. Pero el Señor nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. No somos llamados a reaccionar como el mundo, sino a vivir como quienes han sido transformados por la gracia.
Si el insulto de alguien no cambia quiénes somos en Cristo, si su desprecio no borra la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿por qué darle poder sobre nuestra paz? Pablo nos exhorta a no dejarnos vencer por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Romanos 12:21. Cuando respondemos con mansedumbre, cuando no devolvemos mal por mal, estamos actuando con la verdadera fortaleza que viene del Espíritu. La ira, muchas veces, es el fruto de un corazón que aún desea ser reconocido por los hombres. Pero cuando entendemos que ya somos aceptos en el amado, como dice Efesios 1:6, ya no necesitamos probarle nada a nadie. Nuestra identidad está segura y eso nos da libertad para no tomarnos las cosas de forma personal. No se trata de permitir abusos o injusticias, sino de responder desde la sabiduría y no desde la emoción. Un corazón gobernado por el Espíritu sabe cuándo hablar, cómo hablar y cuándo callar. La paz no se encuentra controlando a los demás, sino rindiendo nuestras reacciones al Señor. Y cuando dejamos de ser el centro de nuestra propia historia y colocamos a Cristo en ese lugar, entonces la ira pierde su dominio. Porque ya no vivimos para defender nuestro orgullo, sino para reflejar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 4. El perdón es el camino por el cual el Señor nos libera del peso amargo del enojo. ¿Cuántas veces caminamos por la vida arrastrando una carga invisible, una herida abierta que nos roba la paz y nos encierra en una prisión de resentimiento? Pensamos que al aferrarnos al dolor estamos castigando a quien nos hizo daño, pero en realidad lo único que logramos es castigarnos a nosotros mismos. La ira consume nuestra alma como una llama que nunca se apaga, pero el perdón apaga ese fuego. No se trata de minimizar lo que nos hicieron, ni de olvidar como si nada hubiera pasado, sino de permitir que la gracia de Dios sane lo que el hombre ha roto. Jesús, colgado en la cruz, herido, traicionado y escupido por aquellos a quienes vino a salvar, pronunció palabras que estremecen el corazón: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él no esperó el arrepentimiento para ofrecer perdón, lo entregó como un acto de amor puro, un acto que abrió las puertas del cielo a toda la humanidad. Cuando tú y yo perdonamos, no estamos haciendo un favor al que nos hirió, estamos dando un paso de fe hacia nuestra propia libertad. Aferrarse al enojo es como beber veneno esperando que el otro sufra. Revivimos el dolor una y otra vez, permitimos que el pasado gobierne nuestro presente y con ello nos mantenemos atados. Pero el Señor nos llama a algo más alto. Nos dice en Efesios 4:31-32: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el modelo. Él nos perdonó primero. Imagina a una persona traicionada por un amigo íntimo. El corazón se llena de enojo, de deseos de justicia, de preguntas sin respuesta. Pero ese resentimiento no da fruto, no trae alivio. Al contrario, endurece el alma, nos hace esclavos de un recuerdo que no cambia. Pero si esa persona elige perdonar, si reconoce que solo el Señor puede restaurar lo perdido, entonces empieza a caminar hacia la sanidad. Perdonar no es ignorar el dolor, es dejar de vivir bajo su dominio. La herida puede seguir doliendo, pero ya no tiene poder para controlar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro futuro. El enemigo quiere que creamos que perdonar es una señal de debilidad, pero en el reino de Dios, perdonar es el acto más valiente que un corazón redimido puede hacer. No hay fortaleza más grande que la de quien decide no devolver mal por mal, sino vencer el mal con el bien.
Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonamos, no estamos negando la justicia, estamos entregándosela a aquel que juzga con rectitud. Eso nos permite soltar la carga, dejar de arrastrar cadenas que no nos corresponden y caminar livianos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. No podemos controlar las acciones de otros, pero sí podemos decidir cómo vamos a responder. Esa decisión marca la diferencia entre vivir atados o vivir en libertad. Perdonar no significa que volvamos a confiar ciegamente, ni que permitamos abusos. Significa que dejamos de cederle al pasado el poder de dictar nuestro presente, y al hacerlo nos alineamos con el corazón de Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. La paz no viene de esperar que el otro reconozca su error, sino de tomar la decisión de no permitir que su error destruya nuestra paz. El perdón no cambia lo que pasó, pero cambia lo que viene. Nos libera del veneno de la ira y nos prepara para recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo Cristo puede dar. Número 5. Aprende a esperar en el Señor antes de reaccionar. Cuando algo nos hiere, cuando alguien nos provoca o sentimos que nos han atacado, lo más natural es responder de inmediato. Queremos defendernos, demostrar que tenemos la razón, que no somos débiles. Pero en ese primer instante, cuando el corazón late rápido y la emoción se apodera del pensamiento, no estamos escuchando al Espíritu Santo, sino a nuestra carne. Y es allí, en ese momento de impulso, donde más errores cometemos, donde pronunciamos palabras que luego nos pesan, donde avivamos el fuego en lugar de apagarlo con mansedumbre. Aprender a no reaccionar de inmediato es una lección que solo se adquiere caminando con Dios. Es una muestra de dominio propio, uno de los frutos del Espíritu, como lo enseña Gálatas 5:22. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de no permitir que lo que sentimos nos gobierne. Jesús, nuestro mayor ejemplo, fue injuriado, burlado y golpeado, y sin embargo guardó silencio, no por debilidad, sino por amor, por obediencia, por fortaleza. Isaías profetizó de él: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Esa calma sobrenatural no es indiferencia, es poder bajo control. Cuando alguien te hiere con palabras, cuando el ambiente se vuelve hostil y todo dentro de ti quiere defenderse, detente, respira, ora en silencio. Dale lugar al Espíritu para que hable antes que tu lengua. Tal vez ese compañero de trabajo que te habló con dureza está luchando con su propio dolor. Tal vez ese familiar que busca discutir solo está proyectando su frustración. Si reaccionas de inmediato, te unes a la tormenta. Pero si esperas en el Señor, verás que muchas veces el conflicto se disuelve sin necesidad de una batalla. En Proverbios 15:1 leemos: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una palabra suave, nacida de un corazón que ha aprendido a pausar, tiene más poder que 1000 argumentos gritados. En cada día común hay oportunidades para practicar esta sabiduría. Un conductor que se cruza sin mirar, una crítica injusta, un tono de voz que incomoda. Allí, en lo pequeño, se forja la paciencia. No tienes que responder al instante. Puedes elegir guardar silencio, puedes elegir orar, puedes esperar a que el momento pase. No es debilidad, es madurez. Es entender que no somos esclavos de nuestras emociones, que no tenemos que cederle el control al enojo. El enemigo quiere que reacciones sin pensar, que actúes por impulso, que rompas lo que Dios quiere edificar. Pero el Señor nos llama a actuar con cordura, con templanza,
sabiendo que una mente tranquila ve más lejos. Santiago 1:19-20 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántas veces lo que parecía una gran ofensa pierde importancia con el paso del tiempo? Aquello que nos hizo arder de enojo hoy, mañana nos parecerá un detalle menor, y por eso no reaccionar al momento nos da el regalo de la perspectiva. Nos permite actuar con sabiduría en vez de con emoción. No significa callar siempre, ni permitir injusticias. Significa esperar el momento justo, hablar desde un corazón sereno, corregir si es necesario, pero con espíritu de mansedumbre. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Cada vez que sientas que el enojo quiere tomar el control, recuerda que puedes elegir no seguirlo. Puedes quedarte en silencio. Puedes elevar una oración. Puedes dar espacio al Espíritu para obrar. Y entonces descubrirás algo hermoso. La paz empieza a echar raíces en tu alma. Los conflictos se desinflan. Y las personas que antes parecían tus enemigos pierden el poder de alterarte. No porque ellos hayan cambiado, sino porque Cristo está reinando en tu corazón. Esa es la verdadera libertad. Número 6. Muchas veces la ira que brota en nuestro interior no es más que un reflejo de un corazón que aún no ha encontrado descanso en la identidad que Dios nos ha dado. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cuando no hemos entendido cuánto valemos a los ojos del Señor, cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier crítica puede herirnos profundamente. No es el comentario en sí lo que nos afecta, sino lo que revela de nuestra propia inseguridad. Si alguien nos señala una falla y eso nos llena de enojo, es probable que en lo profundo sintamos que tiene razón, que aún no nos sentimos suficientes, que aún no creemos del todo que somos hijos amados de Dios. Pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo, cuando vivimos firmes en la verdad de que somos aceptos en el amado, ya no necesitamos defendernos con ira, porque entendemos que ninguna opinión humana puede cambiar el valor que Dios nos ha dado. David escribió: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139:14. Cuando esto lo sabe el alma, la crítica ya no nos sacude. Pero cuando no lo creemos, vivimos a la defensiva. Pensamos que tenemos que proteger nuestra imagen, que si alguien opina mal de nosotros, estamos en peligro. Nos volvemos esclavos de lo que otros piensen, de lo que digan, de cómo nos miran. Y si esa inseguridad no es llevada a los pies del Señor, se transforma en enojo. Imagina a alguien que no se siente satisfecho con su cuerpo, con su aspecto, con lo que ve en el espejo. Entonces, cualquier comentario sobre su apariencia le resulta ofensivo, no porque sea verdaderamente malicioso, sino porque toca una herida abierta. Pero el verdadero problema no está afuera, sino dentro. La herida está en cómo esa persona se percibe a sí misma. Me viene a la mente el testimonio de alguien que pasó por eso. Había ganado peso y cada vez que alguien hacía un comentario, por más inocente que fuera, él reaccionaba con enojo. Se justificaba diciendo que los demás eran irrespetuosos, pero en realidad estaba molesto consigo mismo. No se trataba de su entorno, se trataba de su corazón. Y fue solo cuando decidió tomar responsabilidad, cuidar su salud, su disciplina y su mente, que algo cambió. Las palabras de los demás siguieron siendo las mismas, pero ya no le herían, porque él ya no era el mismo. Cuando dejamos que el Señor sane nuestras inseguridades,
Cuando le creemos que somos hechos a su imagen y semejanza, que fuimos comprados por precio, que somos coherederos con Cristo, entonces la ira comienza a perder su poder. Pablo nos recuerda en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si ya no hay condenación, ¿por qué vivir a la defensiva? Cuando nuestra autoestima está basada en lo que el mundo dice, somos frágiles. Pero cuando está anclada en la palabra de Dios, somos fuertes. Las palabras ofensivas ya no nos sacuden, porque sabemos que nuestra identidad no está en manos humanas. No necesitamos demostrar nada. No necesitamos ganar discusiones. No necesitamos reaccionar a cada comentario. La madurez espiritual nos enseña a filtrar las palabras, a discernir lo que viene de Dios y lo que viene de la inseguridad de otros. No todo lo que se dice merece una reacción. No toda crítica es una amenaza. A veces, la mejor respuesta es el silencio de quien se conoce, se acepta y ha sido transformado por la gracia. Cuando sientas enojo por algo que alguien dijo, detente. Pregúntate si ese enojo viene de la verdad del Espíritu o de una herida sin sanar. Tal vez ese comentario solo fue un espejo que te mostró un área donde Dios quiere obrar. Usa ese momento para buscar al Señor, no para atacar al otro. La ira puede ser una señal de alerta, un recordatorio de que aún hay lugares en nuestro interior donde necesitamos la luz de Cristo. Pero no la dejes gobernarte. No reacciones por impulso. Busca en oración qué hay detrás de ese dolor. Porque cuando permites que Dios restaure tu estima, cuando le entregas cada inseguridad, entonces el enojo ya no tiene espacio. Lo que queda es la paz de quien camina sabiendo que es amado, perdonado y sostenido por aquel que no cambia. Esa paz no depende de lo que otros digan o hagan. Esa paz es un fruto del Espíritu y permanece en el corazón de todo aquel que ha sido hecho nuevo en Cristo Jesús. Número 7. Cuando una persona vive sin propósito, sin una razón clara para levantarse cada mañana, el alma empieza a sentir un vacío que ninguna rutina puede llenar. Se despierta con el cuerpo, pero el corazón sigue dormido, sin dirección, sin pasión, sin esperanza. Y en ese estado, cada problema parece una montaña, cada palabra una herida, cada obstáculo una derrota. Porque cuando no hay una visión más alta, cualquier cosa te derrumba. Pero Dios no nos creó para vagar sin sentido. Nos creó con un propósito eterno. La Escritura dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él tiene un plan, y no es un plan pequeño, es uno que da sentido a todo. Cuando ignoramos ese llamado, cuando dejamos que los días pasen como hojas llevadas por el viento, nos volvemos irritables, reactivos, dominados por emociones que no comprendemos. Sin propósito, la mente se llena de pensamientos dispersos y el corazón se inquieta. El enojo, el desánimo, la frustración no nacen solo de las circunstancias, sino de una vida desconectada del diseño de Dios. Pero cuando encuentras ese propósito, todo cambia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no tienen el mismo peso. Un corazón enfocado no se deja arrastrar por provocaciones, no se altera por tonterías, porque tiene una misión mayor. Recuerdo una etapa de mi vida en la que caminaba sin rumbo, haciendo cosas porque sí, repitiendo tareas sin sentido. Me levantaba porque era hora de hacerlo, no porque tuviera una razón profunda. Y esa rutina vacía me volvía irritable. Cualquier contratiempo me sacaba de quicio. Todo parecía injusto, como si el mundo estuviera en mi contra. Pero no era el mundo, era yo, viviendo sin propósito. Fue cuando entregué mi vida completamente al Señor, cuando decidí usar cada día para compartir
su mensaje para edificar y servir, que todo cambió. Encontré gozo en lo cotidiano, dirección en lo sencillo, sentido en lo que antes parecía trivial, el mismo tráfico, los mismos comentarios de la gente, las mismas luchas. Pero ahora ya no me robaban la paz, porque yo sabía para qué estaba aquí. La ira perdió terreno, no porque me volví perfecto, sino porque estaba ocupado en algo que valía la pena. Jesús mismo vivió con propósito. En medio de insultos, rechazos y sufrimiento, nunca se desvió. Sabía quién lo había enviado y para qué. En Juan 6:38 dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa claridad le dio fuerza en el desierto, le dio mansedumbre ante sus acusadores, le dio firmeza hasta en la cruz. Si Él necesitó propósito, ¿cómo no nosotros? Vivir con propósito no significa esperar que caiga del cielo como un rayo, sino buscarlo en oración, en la palabra, en los dones que Dios te ha dado. No tienes que inventarlo, solo descubrirlo en aquel que te formó. No es algo que encuentras de repente, sino que se revela mientras caminas con el Señor. Si hoy te das cuenta de que todo te irrita, de que todo te pesa, de que la ira te acompaña más de lo que quisieras, tal vez no necesitas cambiar de entorno, sino reenfocar tu corazón. Pregúntate: ¿estoy invirtiendo mis días en algo que edifica? ¿Estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer? Porque cuando estás caminando en tu propósito, las críticas ya no te desvían, las demoras no te desesperan, las ofensas no te derriban. Estás muy ocupado construyendo algo que viene del cielo. En Colosenses 3:23 se nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa es la clave. Cuando vives para agradar a Dios, ya no necesitas probar nada al mundo. La paz se vuelve tu compañera y la ira se queda sin lugar. El propósito te levanta cada mañana, te sostiene en las tormentas, te enfoca cuando todo lo demás parece ruido. Y en medio de esa claridad, la gracia de Dios te cubre y te lleva. Número 8. El Señor nos creó con una mente capaz de renovarse, de cambiar, de aprender un nuevo camino. No estamos atados a viejas formas de reaccionar. No estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Dios, en su sabiduría, nos dio la capacidad de transformar nuestra manera de pensar y de responder. Y la Biblia lo afirma cuando dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación no es algo abstracto, es algo real, práctico, que comienza cuando decidimos, con la ayuda del Espíritu Santo, responder de una manera diferente ante las situaciones que antes nos dominaban. Cuando reaccionamos con ira una y otra vez, estamos permitiendo que esa emoción eche raíces, que se convierta en nuestro hábito. Pero si en lugar de eso elegimos la mansedumbre, si nos detenemos a orar antes de hablar, si respiramos profundo y entregamos ese momento al Señor, estamos sembrando una nueva semilla. Y como toda semilla, con el tiempo dará fruto. Tal vez al principio se sienta extraño. Tal vez todo dentro de nosotros quiera responder como antes, con enojo, con frustración, con palabras duras. Pero si decidimos caminar en el Espíritu y no en la carne, entonces esa nueva forma de vivir se irá haciendo parte de nosotros. Recuerdo una ocasión en que algo pequeño provocó en mí una reacción desmedida. Mi perro había destrozado un objeto que apreciaba mucho. Mi impulso fue levantar la voz, dejar que la ira hablara por mí. Pero en ese instante, el Señor me recordó su palabra: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Proverbios 14:29. Así que decidí callar, acariciarlo y orar en mi interior. Al principio me sentí como si estuviera reprimiendo algo, pero con el tiempo
comprendí que no era represión, era obediencia. Era enseñar a mi corazón que no todo merece una tormenta. Día tras día, en cada pequeña molestia, fui eligiendo la calma, y algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no era una lucha constante. Mi reacción se hizo más suave, más serena. La paz empezó a ser mi nueva costumbre. Y no porque yo fuera fuerte, sino porque Dios estaba formando en mí un carácter conforme al de Cristo. Pablo nos exhorta en Efesios 4:31 a dejar toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y a ser benignos unos con otros, misericordiosos. Cada vez que elegimos no dejarnos llevar por el enojo, estamos obedeciendo esa exhortación. Estamos entrenando nuestra mente y nuestro espíritu para responder con gracia. No es fácil. El viejo hombre quiere imponerse, quiere gritar, quiere reaccionar, pero el nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad, nos llama a otra manera de vivir. Si perseveramos, si cada vez que sintamos que la ira sube, decidimos detenernos y recordar quiénes somos en Cristo, entonces veremos cómo las cosas que antes nos alteraban, hoy apenas nos rozan. No porque seamos insensibles, sino porque nuestra alma ha sido renovada. La ira, igual que la paz, es un hábito. Si la alimentamos, crece. Si la dejamos morir y en su lugar buscamos la guía del Espíritu, entonces la paz toma su lugar. No se trata de fingir serenidad, sino de dejar que el Señor nos transforme desde adentro. Con el tiempo, esa calma dejará de ser una elección forzada y se convertirá en nuestro reflejo natural, porque lo que antes era una reacción impulsiva, ahora será una respuesta guiada por el amor, por la sabiduría, por la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso, hermanos, es vivir en libertad. Número 9. El amor y la gratitud son dos dones de Dios que tienen el poder de romper las cadenas de la ira. Cuando la ira se apodera del corazón, nos ciega, nos desgasta, nos arrebata la paz que el Señor quiere darnos. Pero cuando dirigimos nuestra mirada hacia el amor que Dios ha derramado en nosotros y recordamos todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas, entonces la ira pierde su fuerza. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de alimentarlos con nuestra atención. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dice que el amor no se irrita, no guarda rencor. Y cuando vivimos desde ese amor, cuando elegimos amar por encima de tener la razón, la necesidad de discutir se desvanece. Si estás enojado con alguien, pregúntate, ¿qué pesa más, esta discusión o la relación que el Señor ha puesto en mi vida? El amor busca edificar, busca restaurar, busca la unidad. La ira, en cambio, quiere imponer, quiere herir, quiere dividir. ¿Cuántas veces hemos hablado sin pensar, dejando que la emoción gobierne, y hemos herido a quienes más queremos? Pero cuando nos detenemos un instante, cuando recordamos el amor que sentimos por esa persona, el tono cambia, la respuesta se suaviza y la paz encuentra su lugar. La gratitud, por su parte, es una llave que abre el corazón a la presencia de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo, no solo en lo bueno, sino también en medio de lo difícil. Porque la gratitud nos recuerda que aún en el conflicto, el Señor sigue siendo fiel. Si algo te irrita, detente y piensa en 3 cosas por las que puedas dar gracias en ese momento. Puede ser por tu salud, por tu familia, por una promesa que Dios te ha cumplido. Y verás cómo esa pequeña práctica te aleja del enojo y te acerca a la paz. Recuerdo haber hecho este ejercicio más de una vez. En momentos de frustración, cuando algo no salía como yo esperaba, en vez de reaccionar, cerraba los ojos y le decía al Señor:
Gracias porque estás conmigo. Gracias porque hoy respiré. Gracias porque me das fuerza para seguir. Al principio parecía una lucha interna, como si estuviera ignorando el problema. Pero pronto descubrí que mi mente empezaba a cambiar, que la paz venía sin pedir permiso. Un día alguien me habló con desprecio y lo primero que pensé fue: gracias, oh Señor, porque hoy tengo salud y tú sigues siendo mi sustento. Esa gratitud me protegió del enojo. No porque la otra persona lo mereciera, sino porque yo necesitaba guardar mi corazón. En Proverbios 4:23 leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y parte de ese guardar el corazón es decidir qué pensamientos dejamos entrar. Si llenamos nuestra mente con quejas, con injusticias, con lo que nos falta, la ira encontrará tierra fértil. Pero si la llenamos con amor, con gratitud, con las promesas del Señor, no habrá espacio para que crezca el resentimiento. La palabra nos llama a pensar en todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo digno de alabanza. Ese enfoque cambia la forma en que vemos la vida. No significa negar la realidad, sino mirarla desde lo alto, con la perspectiva del cielo. La ira quiere que reaccionemos con dureza, que perdamos el control. Pero el amor y la gratitud nos llaman a responder con sabiduría. No podemos evitar que vengan momentos tensos, pero sí podemos decidir qué actitud tomaremos. Si amamos, aprendemos a comprender. Si agradecemos, soltamos lo que no podemos cambiar. Y en esa práctica diaria vamos siendo transformados. Ya no vivimos dominados por lo que ocurre afuera, porque por dentro llevamos la paz de Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él. Cuando amamos, reflejamos a Cristo. Cuando agradecemos, reconocemos su mano en todo. Y así, poco a poco, dejamos de ser prisioneros de la ira y nos convertimos en instrumentos de su paz. Número 10. Dios no nos llamó a vivir sometidos a la voluntad de los demás, sino a caminar con dignidad como hijos suyos. Establecer límites saludables no es falta de amor, es obedecer el mandato de cuidar lo que Él ha puesto en nuestras manos, comenzando por nuestro corazón. En Proverbios 4:23 dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando no fijamos límites, estamos entregando sin sabiduría nuestro tiempo, nuestra energía y hasta nuestra paz, y entonces otros comienzan a decidir cómo nos tratan. No se trata de ser duros ni de cerrar el corazón, sino de saber hasta dónde podemos dar sin perder la dirección que el Señor nos ha dado. Si dejamos que otros nos interrumpan sin cesar, que menosprecien nuestro esfuerzo, que nos exijan más allá de lo justo y no decimos nada, les estamos enseñando que eso es aceptable. Y cuando la frustración se acumula, la ira se asoma, no por lo que hacen ellos, sino porque no supimos decir basta a tiempo. El apóstol Pablo, aunque lleno de gracia y paciencia, también fue claro al decir: no seáis partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Hay momentos en que el silencio no es virtud, sino renuncia a nuestra responsabilidad. Muchas veces callamos por miedo a parecer egoístas, por temor al rechazo, por evitar el conflicto. Pero Jesús mismo, aunque fue manso y humilde, no dudó en poner límites. Cuando Pedro quiso apartarlo de la cruz, le dijo con firmeza: quítate de delante de mí, Satanás. Mateo 16:23. No por falta de amor, sino porque sabía cuál era su propósito y no iba a permitir que nadie lo desviara. Si alguien te interrumpe sin cesar, si un amigo solo te busca cuando necesita algo, si un familiar insiste en menospreciarte, no estás obligado a aceptar ese trato
en silencio. Puedes, con amor y claridad, decir: no me siento cómodo con esto. Valoro nuestro tiempo, pero necesito que también se respete el mío. Estoy disponible más tarde. Ahora estoy enfocado en algo importante. No necesitas elevar la voz, solo afirmar con firmeza que también eres digno de respeto. Recuerdo un tiempo en que no sabía decir no. Cualquier persona que necesitara algo de mí recibía un sí, aunque por dentro me sintiera agotado. Creía que eso era ser bondadoso, pero solo estaba enseñando a los demás que podían sobrepasar mis límites. Hasta que el Señor me mostró que estaba sirviendo a todos, menos a Él, porque no tenía tiempo para orar, ni para descansar, ni para atender a mi familia. Entonces empecé a decir frases simples como: ahora no puedo, pero más tarde te llamo. O necesito terminar esto primero, luego hablamos. ¿Y sabes qué pasó? Nadie se alejó. Al contrario, comencé a sentirme más respetado. Las relaciones no se rompieron, se sanaron. Porque cuando uno se valora, también enseña a los demás a valorar. En Gálatas 6:5 leemos: cada uno llevará su propia carga, lo cual nos recuerda que no podemos cargar con todo lo que los demás nos imponen. Establecer límites no es rechazar al prójimo, es cuidar el templo que somos. A veces las personas ni siquiera se dan cuenta de que nos están dañando. No podemos esperar que adivinen lo que sentimos. Tenemos que hablar con mansedumbre, pero con verdad. Y si después de hablar con claridad la falta de respeto continúa, es momento de orar y preguntar al Señor si esa relación debe seguir en el mismo lugar de nuestra vida. Porque cada vez que elegimos callar por miedo, estamos eligiendo el dolor interno en lugar de una conversación incómoda. Estamos sacrificando nuestra paz por temor al conflicto, pero el conflicto no desaparece por ignorarlo. Jesús dijo: sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Mateo 5:37. Esa claridad no divide, ordena. Decir no cuando es necesario es un acto de obediencia. No para imponer nuestra voluntad, sino para vivir con la paz que Cristo nos prometió. Poner límites no es rechazar a nadie, es invitar a que la relación crezca en respeto y equilibrio. Y cuando lo hacemos en el amor del Señor, no solo protegemos nuestro corazón, también edificamos puentes donde antes solo había agotamiento. Porque el que vive con sabiduría también enseña a los demás a amar con sabiduría. Número 11. No todo lo que ocurre a tu alrededor merece tu atención. Ni cada palabra dicha merece respuesta, ni cada crítica justifica una reacción. Hay momentos en que el Señor nos llama a hablar con claridad, pero también hay momentos en que Él nos llama a callar, a dejar pasar, a no entregar nuestra paz por lo que no tiene valor eterno. El sabio Salomón escribió en Eclesiastés 7:9: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Cuántas veces perdemos la paz por situaciones que mañana ni siquiera recordaremos? Una opinión malintencionada, una mirada que nos incomodó, una palabra lanzada sin pensar. Y ahí estamos, dándole vueltas, dejándonos arrastrar por emociones que no edifican. Pero Dios no nos diseñó para reaccionar ante cada estímulo, sino para vivir guiados por su Espíritu. Pablo escribió en Filipenses 4:8 que debemos pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Eso significa que debemos aprender a filtrar. No todo merece nuestra energía, no todo edifica, no todo nos acerca al propósito. Imagínate caminando por la calle y alguien que ni conoces lanza una crítica contra ti. Tu impulso natural puede ser responder, defenderte, corregir. Pero en ese instante, pregúntate: ¿esto cambia quién soy en Cristo? ¿Esta voz
tiene autoridad sobre mi identidad? Y la respuesta, querido hermano o hermana, será no. Nuestra identidad no se construye sobre la opinión de la gente, sino sobre la verdad de la palabra. Jesús fue injuriado, calumniado, rechazado, pero nunca permitió que esas voces gobernaran su alma. Isaías 53 nos dice que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía lo que merecía atención y lo que era simplemente distracción. Hay una gran libertad en no responder a todo, en no tener que justificarte, en no vivir pendiente de lo que otros piensan. Cuando entendemos que cada minuto de nuestra vida es un regalo sagrado, aprendemos a cuidar lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Si cada comentario te afecta, si cada ofensa te roba la paz, entonces el enemigo ya no necesita atacarte directamente. Solo necesita usar lo insignificante para desviarte del propósito. Pero si decides levantar tu mirada, si decides que solo escucharás lo que viene del cielo, entonces vivirás ligero, sin las cargas que no te pertenecen. Recuerdo una etapa de mi vida en la que cada crítica me hería. Sentía que tenía que explicarme, que tenía que defender lo que hacía. Pero el Señor me mostró que mi llamado no dependía del aplauso humano, que mi paz no estaba en convencer a todos, sino en caminar firme en lo que Él me había confiado. Desde entonces aprendí a hacer una pausa, a preguntarme: ¿esto tiene valor eterno? ¿Esto edifica o desgasta? Y la mayoría de las veces la mejor respuesta fue el silencio. Porque no todo lo que oímos merece que lo carguemos. No todo lo que vemos merece que lo enfrentemos. A veces la fuerza no está en reaccionar, sino en abstenerse. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Cuánta sabiduría hay en dejar pasar, en no dejarse atrapar por el ruido del momento? Cuando decides no prestar atención a lo trivial, estás protegiendo tu alma, estás cuidando tu llamado, estás preservando tu energía para lo que realmente importa. No significa que seas indiferente, significa que eres sabio, que sabes que no cada batalla es tuya, que no cada voz viene del cielo, que no cada provocación merece tu respuesta. La verdadera libertad no es tener siempre la última palabra, sino saber cuándo guardar silencio con dignidad. Y esa dignidad viene de saber quién eres, de saber que tu valor está anclado en Cristo, no en lo que otros digan. Así que la próxima vez que algo te moleste, que alguien busque provocarte, detente y ora. Pregunta al Señor: ¿esto merece mi energía? ¿Esto merece que yo sacrifique mi paz? Y si la respuesta es no, sigue adelante, porque tu atención es un recurso valioso y tú fuiste llamado a cosas más altas que reaccionar ante lo que no tiene peso eterno. Número 12. Muchas veces el dolor que sentimos no nace de lo que realmente ha sucedido, sino de lo que decidimos creer acerca de lo que ha sucedido. No son los hechos los que nos derriban, sino las interpretaciones que tejemos en nuestro interior, esas narraciones que nos contamos una y otra vez y que con el tiempo asumimos como verdades absolutas. Pero Dios nos llama a caminar en la verdad, y la verdad no se construye sobre suposiciones ni sobre heridas del pasado, sino sobre su palabra eterna. Jesús mismo nos dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mayoría de los pensamientos que nos atormentan no son más que creencias aprendidas, asumidas sin pasar por el filtro de la verdad de Dios. Si alguien nos dice que no servimos para nada, el verdadero daño no está en sus palabras, sino en el momento en que decidimos creerlas. El hecho es que alguien pronunció una opinión, pero el dolor surge cuando esa opinión se convierte en una etiqueta que abrazamos como si definiera nuestra identidad. Y sin darnos cuenta,
Pasamos años arrastrando ese juicio, permitiendo que una voz humana tenga más peso que la voz del Creador. La Escritura nos enseña que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Entonces, ¿cómo podríamos creer que no somos valiosos, que no somos capaces, que estamos condenados al fracaso? Esas no son verdades, son cadenas mentales que debemos romper en el nombre del Señor. La mente humana tiene la capacidad de construir fortalezas, pero también tiene el poder de derribarlas cuando se somete a la verdad de Dios. Pablo nos exhorta en 2 Corintios 10:5 a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa examinar lo que creemos, ponerlo delante del Señor y preguntarnos: ¿esto viene de Él o de una herida no sanada? ¿Esto es un hecho o una mentira que el enemigo ha sembrado para detenerme? Muchas veces arrastramos pensamientos que nacieron en un momento de debilidad, por una palabra que alguien dijo, por una experiencia de rechazo, por un error cometido, y desde entonces esa creencia nos acompaña. No soy suficiente, no merezco amor, siempre fallo. Pero ninguna de esas afirmaciones se alinea con lo que Dios dice de ti. Él te llama hijo, te llama amado, te llama escogido. Recuerdo una etapa en la que me sentía incapaz de alcanzar ciertas metas. No había razón concreta para creerlo, pero alguien me había hecho sentir así y yo lo acepté. Y cada vez que tenía que enfrentar algo nuevo, esa voz volvía: no puedes, no eres inteligente, vas a fallar. Hasta que un día decidí hablar con Dios sobre eso. Le pregunté: Señor, ¿esto que creo de mí viene de ti? Y el silencio del alma fue interrumpido por su palabra, que me recordó que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. No fue un cambio inmediato, pero empecé a desafiar cada mentira con la verdad. Cada pensamiento que antes me detenía fue perdiendo fuerza porque la luz de la palabra lo desmentía. Aprendí a examinar lo que sentía y preguntarme: ¿esto es real? ¿O es solo una interpretación que he cargado por años? Porque cuando uno camina con Cristo, aprende a distinguir entre lo que siente y lo que es verdadero. Las emociones pueden ser intensas, pero no son infalibles. No todo lo que sentimos proviene del Espíritu Santo. Muchas veces es el alma herida la que habla. Por eso debemos aprender a callar esa voz y dar lugar a la voz del pastor, que nos guía a aguas de reposo, que restaura nuestra alma, que nos recuerda quiénes somos realmente. No eres tus errores, no eres las palabras que otros dijeron, no eres la suma de tus fracasos. Eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, de 2 Corintios 5:17. Si hoy hay una creencia que te limita, llévala a la cruz. Pregúntate si es cierta o si simplemente la has aceptado sin ponerla a prueba. Y si puedes reemplazarla con una promesa de Dios, hazlo. Llena tu mente con lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero. Porque cuando vemos la vida sin las distorsiones de nuestras viejas creencias, comenzamos a ver cómo ve el Señor. Y ahí, en ese nuevo enfoque, descubrimos que la paz no estaba lejos, solo estaba oculta tras una mentira. Pero ahora, con la verdad, somos libres para vivir con claridad, con propósito y con la certeza de que Dios camina con nosotros. Número 13. Tu verdadera identidad no puede descansar sobre los aplausos del mundo ni sobre los juicios de quienes te rodean. Si basas tu valor en la opinión de los demás, vivirás como una hoja al viento, llevado por lo que hoy aprueban y mañana critican. Hoy te celebran y te sientes fuerte, pero basta una palabra negativa para derrumbarte. Esa inestabilidad nace de construir sobre la arena y no sobre la roca. Jesús dijo que el hombre sabio es aquel que edifica su casa sobre la roca, y no hay roca más firme que saber quién eres en Cristo. No somos
lo que otros dicen que somos. Somos lo que Dios dice que somos. En 1 Pedro 2:9 leemos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando esa verdad es la base de nuestra autoimagen, entonces nada ni nadie puede arrebatarnos la paz. Desde pequeños, muchos cargamos con etiquetas que no elegimos. Palabras dichas por padres, maestros, compañeros o incluso hermanos de la iglesia. Tú no sirves, eres torpe, nunca cambiarás. Y sin darnos cuenta, aceptamos esas frases como si vinieran de Dios mismo. Pero esas palabras no tienen autoridad sobre tu vida si no las recibes. El enemigo siempre ha querido sembrar confusión en cuanto a la identidad. Lo hizo con Jesús en el desierto diciendo: si eres hijo de Dios, tratando de cuestionar lo que el Padre acababa de declarar con voz audible. Pero Jesús no cayó en ese juego. Él sabía quién era, y tú también debes saberlo. No puedes vivir tratando de encajar en moldes ajenos, ni de complacer expectativas humanas, porque siempre habrá alguien que piense que debería ser distinto. Pero cuando tu mirada está puesta en el Señor, cuando caminas con Él cada día, entonces ya no necesitas demostrar nada, solo vivir con fidelidad a lo que Él te ha llamado a hacer. Recuerdo años en los que me esforzaba por agradar a todos. Si alguien no estaba de acuerdo conmigo, sentía que debía explicarme, justificarme, moldearme según sus expectativas, pero eso me dejaba agotado, vacío. Un día, en oración, le dije al Señor: Padre, ¿quién soy yo para ti? Y Él, en su ternura, me recordó su palabra. Me mostró que ya me había aceptado, que ya me había perdonado, que ya me había llamado por mi nombre. Desde ese momento, empecé a caminar con otra postura, no con orgullo, sino con descanso. La autoaceptación no es resignación, es reconocer que eres una obra en proceso, una vasija en manos del alfarero. No eres perfecto, pero estás siendo transformado de gloria en gloria. Puedes mirar tus errores sin condenarte y tus virtudes sin envanecerte. Y cuando alguien te critica, ya no necesitas defenderte con vehemencia. Puedes preguntarte con humildad: ¿será cierto? ¿Puedo aprender de esto? Y si no lo es, puedes soltarlo sin que te robe la paz. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando buscas constantemente la aprobación ajena, te vuelves esclavo de ella. Pero cuando confías en el Señor, te liberas. Ya no necesitas que los demás te digan que vales, porque ya lo sabes. Y entonces comienzas a vivir con autenticidad. La gente que realmente importa te amará por quien eres, no por quien finges ser. Y lo más hermoso es que en esa autenticidad Dios también se glorifica. Él no te creó para ser copia de nadie. Te hizo único, con un llamado especial. No ignores todas las opiniones, pero aprende a filtrar. Escucha a quienes te aman y quieren verte crecer. Pero no dejes que cualquier voz dicte tu identidad, porque cuando sabes quién eres en el Señor, cuando vives con claridad y propósito, entonces las críticas no son una amenaza, sino una oportunidad para seguir creciendo. No porque seas invulnerable, sino porque has aprendido a vivir anclado en la verdad. Y en esa verdad, hermano, hay una paz que el mundo no puede dar, ni tampoco quitar. Número 14. Ningún ser humano es completamente justo o completamente malvado. La Escritura es clara cuando dice en Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición. Somos criaturas rotas, necesitadas de redención y aún así amadas por el Creador. Pero muchas veces, en nuestra manera de ver a los demás, caemos en el error de dividir el mundo entre buenos y malos, como si las personas fueran definidas por un solo acto, por un momento, por una palabra. Y olvidamos que el mismo corazón que hoy se equivoca, mañana
puede ser transformado por la gracia. No somos lo que fuimos, somos lo que Dios está haciendo en nosotros. Cuando alguien nos ofende o nos hiere, nuestro primer impulso es etiquetarlo, juzgarlo, rechazarlo. Pensamos, esta persona es cruel, es egoísta, no merece mi perdón. Pero si nos detuviéramos a mirar con los ojos del Señor, veríamos algo más. Veríamos a un alma herida, quizá marcada por el abandono, por el temor, por decisiones equivocadas. Veríamos a alguien que, como nosotros, está caminando, cayendo, levantándose, buscando. Jesús en la cruz no dijo, Padre, castígalos. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa es la mirada del reino. No es que justifiquemos el pecado, pero entendemos que detrás del pecado hay ignorancia, hay ceguera, hay necesidad de luz. Cuando alguien actúa con frialdad, con desprecio, muchas veces no es porque quiera hacer daño, sino porque no ha conocido el amor verdadero. Y ese amor, hermanos, no viene del mundo, viene de Dios. Por eso el apóstol Juan escribió, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera Juan 4:8. No se trata de permitir abusos ni de callar ante la injusticia. Jesús confrontó a los fariseos. Pablo reprendió a Pedro. Hay un tiempo para corregir, para señalar lo que está mal, pero nunca desde un pedestal de superioridad, sino desde la humildad de quien también ha fallado y ha sido restaurado. Porque si vamos a juzgar a otros con dureza, también deberíamos mirarnos con el mismo rigor. ¿Cuántas veces hemos herido sin querer? ¿Cuántas veces hemos reaccionado mal, no por maldad, sino por cansancio, por temor, por desconocimiento? Si anhelamos que nos comprendan, ¿por qué no extender esa misma comprensión? Recuerdo tantas ocasiones en las que me apresuré a emitir juicio sobre alguien, solo para descubrir después que detrás de su actitud había una historia dolorosa. Y ahí el Señor me confrontaba, me decía, ¿y tú? ¿Acaso no he tenido paciencia contigo? Y caía de rodillas, agradecido por su misericordia. Todos estamos en construcción, todos estamos siendo moldeados por el Espíritu, y algunos apenas han comenzado. Por eso debemos vernos como compañeros de camino, no como jueces unos de otros. Si quitamos las etiquetas, podremos escuchar mejor, perdonar más rápido, amar más profundo. No quiere decir que debamos bajar la guardia ante el pecado, sino que aprendemos a diferenciar entre el pecado y la persona. Podemos rechazar la conducta, pero abrazar al que la cometió. Esa es la esencia del Evangelio. Jesús no aplaudió nuestros errores, pero entregó su vida por nosotros. Y así nos enseña a mirar a los demás. No esperes perfección, ni en ti ni en otros. Espera gracia, espera crecimiento, espera la obra paciente de Dios. La verdadera fortaleza no está en condenar al prójimo, sino en reconocer que cada alma que nos rodea es un campo donde el Señor también quiere sembrar. Y cuando dejas de dividir el mundo en buenos y malos y comienzas a ver a todos como personas que necesitan de Cristo, entonces tus relaciones cambian. Te vuelves más sereno, menos reactivo, más sabio, porque ya no estás enfocado en controlar al otro, sino en crecer tú. Ya no reaccionas con resentimiento, sino con compasión. Ya no te desgastas por la conducta ajena, porque entiendes que el único corazón que puedes entregar cada día a Dios es el tuyo. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera transformación. Número 15. La ira es una emoción intensa, poderosa y muchas veces destructiva. Pero no fue dada por Dios para dominarnos, sino para que por medio del Espíritu Santo aprendamos a someterla bajo su señorío. La palabra dice en Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso nos recuerda que sentir ira no es pecado en sí mismo, pero actuar fuera del dominio propio sí lo es. Por eso, como creyentes maduros,
Debemos aprender a reconocerla, detenernos y permitir que Dios transforme ese fuego en algo útil para nuestro crecimiento espiritual. Hay quienes han hablado de un proceso llamado Rein, que propone una manera de observar la ira sin ser esclavos de ella. Aunque no lo llamaron así, los hombres de Dios ya conocían esa práctica, porque el Señor siempre ha llamado a su pueblo a caminar en dominio propio, en discernimiento, en sabiduría. El primer paso de este proceso es reconocer que la ira ha llegado. No negarla, no justificarla, sino simplemente decir: estoy enojado. Parece algo pequeño, pero esa confesión abre la puerta al control. Cuando nombramos lo que sentimos, dejamos de ser dominados por ello. David, en muchos de sus salmos, reconocía su ira, su tristeza, su frustración, pero nunca se quedaba en ellas. Siempre volvía su mirada al Señor. Así debemos hacer nosotros. Cuando el enojo surge, no actuamos de inmediato. Tomamos una pausa y desde esa pausa buscamos la guía del Espíritu. El segundo paso es permitir que la emoción esté sin que nos arrastre. Eso requiere práctica, requiere oración, requiere la llenura del Espíritu. Santiago 1:19 nos enseña: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Eso no lo logramos solos. Requiere un corazón rendido, una voluntad dispuesta a no reaccionar como lo haría el mundo. Si sientes que la ira te está ganando, no huyas, pero tampoco respondas. Quédate quieto, respira y ora. Señor, aquí estoy en mi debilidad. Toma control de mi lengua, de mi mente, de mi corazón, y Él, que es fiel, responderá. El tercer paso es indagar, mirar dentro, preguntarte: ¿de dónde viene realmente esta ira? Porque muchas veces no es la situación lo que nos hiere, sino una herida que ya estaba en nosotros. Tal vez viene del rechazo, del miedo, de una herida de infancia no sanada, de una expectativa no cumplida. A veces alguien nos interrumpe y sentimos que nos están faltando el respeto. Pero si miramos más profundo, quizás lo que sentimos es que nunca nos escuchan, que no somos valorados. Es ahí donde el Señor quiere entrar. Él no solo quiere calmar tu enojo, quiere sanar la raíz, quiere tocar lo que aún sangra en tu alma y traer restauración. Salmo 139:23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ese debe ser nuestro clamor. El último paso es cuidar la parte interna que necesita sanidad. Aquí no se trata de justificarnos ni de darnos permiso para pecar. Se trata de reconocer que somos vasos de barro, que necesitamos gracia, y que esa gracia comienza por nosotros mismos. Tal vez has cargado mucho, tal vez te exiges más de lo que Dios te exige. Tal vez hay una voz dentro de ti que no proviene del Padre, sino del acusador. Y en vez de condenarte por sentir enojo, necesitas ir al trono de la gracia y decir: Señor, enséñame a mirarme como tú me miras. Hazme paciente conmigo como tú eres paciente conmigo. Porque si no aprendemos a tratarnos con misericordia, difícilmente podremos tratar a otros con la misma. No se trata de eliminar la ira para siempre, sino de no obedecerla ciegamente. La ira vendrá, pero ahora sabrás qué hacer con ella. Ya no actuará por ti, no decidirá por ti, no hablará por ti. Tú caminarás en el Espíritu, y el fruto de ese Espíritu será dominio propio, paz, mansedumbre. Y cuando lo hagas, tus relaciones cambiarán. Tu vida será más serena, no porque no haya provocaciones, sino porque tú has aprendido a responder desde la reflexión, no desde la reacción. Y en ese lugar de pausa, de oración, de sabiduría, encontrarás libertad emocional. No necesitas declararte estoico, necesitas rendirte a Cristo. Él es quien transforma nuestras reacciones en respuestas, nuestras heridas en testimonio
nuestras luchas en victoria. Si este mensaje ha tocado tu corazón, me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame, ¿en qué área estás necesitando que el Señor te enseñe a manejar tu ira? ¿Hay alguna situación que hoy quieras entregar a Cristo para que Él tome el control? Escríbelo con fe, porque cuando confesamos y rendimos nuestras emociones a Dios, Él comienza a obrar desde lo profundo. Y si deseas afirmar este compromiso, deja escrito: Señor, quiero responder con sabiduría, no con impulso. Hoy entrego mi corazón a tu guía. No estás solo en este camino. Somos muchos los que caminamos día a día aprendiendo a ser transformados a la imagen de Cristo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Que el Señor te llene de paz, te dé discernimiento y te fortalezca en cada reacción. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, que la gracia de Dios te acompañe en cada paso.